¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast producido por la revista científica Cuadernos.info que se llama Investigación de Frontera en Comunicaciones. Este podcast fue creado por la revista Cuadernos.info, editada por la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del aniversario número 40 de nuestra revista científica. Y también en esa línea hemos hecho una selección de primera, de artículos que han marcado un hito en nuestra revista a lo largo de estos 40 años, ya sea por la relevancia de su temática, del fenómeno en estudio, de la cantidad de citaciones y del diálogo que ha permitido el trabajo de distintos científicos de Iberoamérica para otros científicos de nuestra región. Y hoy día estamos acá para conversar con otro de nuestros invitados acerca del artículo Periodismo, Ética y Posverdad, que fue publicado en el número 44 de nuestra revista el año 2019, con uno de sus autores, Miquel Rodrigo Alsina. Pero antes de presentar al profesor, déjenme por favor recibir acá en este estudio, los estudios de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, a la editora asociada de Cuadernos.info, la doctora Soledad Puente Vergara. Encantada. Bienvenida, Soledad, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Soledad, eres además investigadora del Departamento de Periodismo, y la temática sin duda de periodismo, ética y posverdad te apasiona, así que muchas gracias por participar. Y sobre nuestro invitado, Miquel Rodrigo Alsina. ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Él es catedrático de Teorías de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Desde el año 2006, anteriormente se desempeñó en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Comunicación, es abogado, también obtuvo su doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en la Universidad Pompeu Fabra dirige actualmente la Cátedra de Teorías de la Comunicación. Ha impartido cursos, conferencias en distintas universidades en el extranjero, y participado como investigador en centros de investigación como el Centro de Investigación de Lenguaje y Estudios de Semiótica en la Universidad de Indiana, en el Centro de Estudios de Comunicación y Cultura de St. Louis University, y en el Centro de Estudios sobre lo actual y lo cotidiano en la Universidad René Descartes en Francia. Y en cuanto a su productividad científica, es muy importante, más de 170 artículos y 3 libros muy relevantes entre sus publicaciones, ¿cierto?, que estudiamos en distintas facultades de comunicaciones y escuela de periodismo, como Modelos de Comunicación, La construcción de la noticia, y uno de sus últimos libros, la comunicación intercultural. Miquel, bienvenido y muchas gracias por conectarte desde España, desde Barcelona. Es un placer estar aquí con vosotras. Gracias. Olvidé nombrar también al coautor de esta investigación, que es Laerte Cerqueira, de la Universidad Federal de Paraíba, de Brasil, colega de Miquel. Y una de las primeras preguntas para entrar en materia que te quería hacer en esta podcast, ¿cierto?, sobre investigación de frontera en comunicaciones en el marco del 40 aniversario de nuestra revista, es ¿qué los motivó a reflexionar sobre este punto neurálgico de la posverdad y su diferencia, ¿cierto?, con las noticias falsas? Claro, es que a principios del siglo XXI un nuevo término apareció, ¿no? Que era el término de posverdad. Entonces nos planteamos, bueno, ¿cómo es que aparece esta palabra nueva, este neologismo, y qué ha motivado su aparición? Entonces nos dimos cuenta que había unas prácticas periodísticas, unos fenómenos que se llamaban las fake news, las noticias falsas, que sin ser nuevas, porque siempre han existido noticias falsas en los medios de comunicación, pues habían adquirido una relevancia social importante.
Entonces, Laerte, como yo, en aquella época era profesor visitante en la Pompeu Fabra, decidimos reflexionar sobre, sobre este tema. Y de ahí surgió el paper, el artículo. Perfecto. Miquel, me quedé muy interesada porque en el fondo, en la parte, y que me encantaría como reflexionar al respecto, que la posverdad se relaciona con las emociones y las creencias de las personas. Por lo tanto, uno tendería a pensar que nuestro rol siempre va a estar sometido a fake news desde antes hasta el final, y que da lo mismo lo que pasa, siempre hay una carga que va a estar, que va a impedir la relación exactamente igual entre el periodista y el escucha o la sociedad que lo está leyendo, viendo o escuchando. Sí, las emociones están, están en la vida cotidiana, en la comunicación, ¿no? El problema es si las emociones pueden superar una visión más racional, más distante, más crítica de la realidad. Entonces, el problema de la posverdad es que en ocasiones tenemos tendencia a creer algo que sintoniza con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra emotividad, con nuestra ideología, sin darnos cuenta que a veces esto que nos narran no es necesariamente cierto. Y ahí es donde empiezan los problemas. Es decir, uno tiene que ser distante y ser un lector crítico, incluso con aquellas noticias que uno tiene tendencia a creértelas, porque sintoniza con tu forma de pensar y tu forma de sentir. Ahí es donde tienes que tener, sobre todo, cuidado, ¿no? Porque si no tenemos la tendencia a creernos todas aquellas cosas que sintonizan con nuestra visión predeterminada del mundo. Tú vienes de... Por favor. Del mundo eres abogado, te gusta toda esa parte y la sabes, por supuesto. ¿Cómo debemos, de alguna manera, empezar a hacernos cargos, por un lado, de las consecuencias de esa noticia que es falsa? Y también, por otro lado, cómo podemos empezar a pensar en una formación que considere esta posibilidad, pero sobre todo no considere cómo lo tengo que hacer yo, sino que lo que le ocurre al público, porque eso me encantaría reflexionar, porque esto es lo que le pasa a los periodistas, pero es el público el que pide esto, especialmente ahora que se está poniendo tan de moda y probablemente va a ser nuestro futuro, el que el periodista va a ser la fuente, el emisor, el dueño, el todo. Hay que formar, y no las facultades de comunicación, sino yo diría en la escuela. Algunos llaman la educomunicación, la educación en comunicación, lectores escépticos. Lectores que sepan que en ocasiones algunos hechos pueden ser falsos, no pueden ser inciertos, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar al lector a ser distante y crítico con los mensajes que recibe, ¿no? Porque si no, caemos en lectores sumisos, lectores crédulos. El lector, es cierto que hay una cierta credibilidad de los medios de comunicación por una historia y una profesionalidad, pero siempre hay que tener una cierta prevención y una cierta aceptación de, bueno, esto es, primero, el hecho, hay que ver si es cierto. Esto empieza a surgir incluso empresas que certifican o chequean si los hechos son ciertos. Y en segundo lugar, tenemos que también darnos cuenta de qué marco mental nos propone el medio para interpretar este hecho. Aceptemos que es cierto, pues, pero también el marco mental que nos propone está sesgado, está condicionado. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto estamos de acuerdo con este marco mental. Interesante. Sí, porque además tú en tu artículo ustedes hacen una suerte de repaso de las distintas definiciones que hay sobre posverdad y cómo se las puede diferenciar de las llamadas fake news. Y dicen ustedes allí que una
algún aporte, si lo podemos decir así, desde la acepción española, es que hay de por sí una intencionalidad en la posverdad, ¿cierto?, de apuntar con esa información hacia esas creencias y hacia esas emociones. Pero también dicen ustedes que antes éramos los periodistas y los medios de comunicación quienes teníamos la única responsabilidad, si lo queremos ver así, ¿cierto, Soledad?, en chequear esa posverdad o asegurar que la noticia fuera noticia. Pero luego llegan las redes sociales y en ese universo de información circulante, ¿cuál crees tú, además de la educomunicación y de la formación crítica de este público y de la conciencia de ese marco mental, que debería ser el rol del periodismo hoy día? De un periodismo también que se dice que está en crisis. Es que yo creo que el gran problema del periodismo, y esto me parece que en el artículo cito a Cebrián, que fue director de muchos años del diario El País, es que a veces hacen seguidismo, por ejemplo, de las redes sociales. Es decir, que se ha creado esta especie de idea de cuantos más seguidores tengas, es lo importante. Es decir, independientemente de lo que digas o cómo lo digas, sino que hay que conseguir audiencia. Entonces, yo creo que aquí hay que intentar, los periodistas, digamos, poner de manifiesto su profesionalidad. Ellos son personas que se han educado y se han formado para relatar hechos ciertos, y después también poner de manifiesto el compromiso ético y deontológico de la propia profesión. Por eso hacen tanto daño algunas prácticas periodísticas fraudulentas. En el momento que un periodista miente o tergiversa la realidad, está socavando la credibilidad de la profesión periodística. Y ahí es donde la profesión periodística debería ser dura y debería ser intransigente con aquellos que cometen prácticas profesionales que no son aceptables. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los médicos. Es decir, un médico que tiene una mala praxis sanitaria, el colegio o la profesión médica, sanitaria, los expulsa, los denuncia. Pues lo mismo pasa con los periodistas. Es decir, si cometen fraudes, si cometen, sabiendo que una especie de prevaricación informativa, sabiendo que una noticia es falsa, la dan, esto sería una prevaricación informativa, esto debe ser denunciado. Miquel, ahora hay una frase que me encantaría si me la pudieras comentar. El problema en el periodismo no son las emociones, el problema es sobre todo que los relatos emotivos se basen en falsedades. Y ese es un gran dilema, pero es un gran dilema no solo porque se basa en falsedades y una responsabilidad del periodista, sino que es un riesgo para la sociedad. Porque no podemos saberlo. Pero la ventaja es que en una sociedad, si un sistema plural, democrático de medios, estas falsedades son las que deben ser denunciadas. Y aquí me vais a permitir hacer como una especie de titular, ¿no? Porque las redes sociales, que han sido una fuente de noticias falsas, de busca de la emotividad a través de relatos inciertos, también pueden servir para democratizar. De hecho, antes de las redes sociales, las mentiras eran patrimonio de los medios de comunicación, podríamos decir. Los errores o las mentiras públicas. Ahora se han democratizado con las redes sociales. Si ha habido una democratización de la mentira, de forma que las redes sociales también dicen mentiras. Y ahí es donde hay que tener prevención. Pero también las redes sociales pueden denunciar las mentiras de los medios. Y las redes sociales pueden llegar a donde los medios no quieren, no pueden o se autocensuran para llegar. Entonces, esta función de las redes sociales
especie de periodismo, si queréis, ciudadano, puede servir precisamente para ayudar a superar estas noticias falsas que a veces los medios no son capaces o de criticar y de denunciar, ¿no? O sea que las redes sociales es aquella ambivalencia, ¿no? Tienen una parte que pueden ser fuente y canal de noticias falsas y por otro lado pueden ser fuente de noticias ciertas y de denuncia de noticias falsas de los medios. De alguna Es manera lo súper que nos ambiguo. estás diciendo, a ver si te corrijo, es una oportunidad para el periodista finalmente, porque es una oportunidad, es un espacio donde el periodista puede de verdad ser ¿No? el que de verdad hace el periodismo tal como debe ser, y por lo tanto es una oportunidad también para el periodismo. El periodista se tiene que reivindicar. En este contexto es muy importante que el periodista reivindique su profesionalidad, Cierto. ¿no? Es decir, uno no ha estudiado durante 4 o 5 años y tiene 10 años de profesión simplemente para, como otra persona que, con todos mis respetos, ¿no? Pues tiene un canal en YouTube y explica cosas, ¿no? Es decir, de una forma más o menos amateur. Entonces, el periodista tiene que reivindicar precisamente esta profesionalidad y es el momento, pero también es un momento crítico. Es decir, si no lo hace, el periodismo va a perder credibilidad. Es decir, estamos en un contexto, ¿no? De hecho, recordad que el tema de posverdad empezó con la primera victoria de Trump como presidente de Estados Unidos y ahora ha vuelto a jugar. Y tiene a Elon Musk como uno de sus, digamos, posibles miembros de su gobierno. Es decir, y Elon Musk a lo mejor ahora dice que va a comprar la parte de TikTok que está en los Estados Unidos, aparte de tener Twitter o X. Es decir, que esta situación, el poder político, el poder mediático, el poder económico, Elon Musk es uno de los mayores fortunas del mundo, ¿no? Se había dado, fijaos, es muy curioso porque se había dado un antecedente con Berlusconi en Italia, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que era primer ministro italiano, una de las principales fortunas italianas y uno de los magnates de la comunicación, ¿no? Y entonces esta situación se reproduce ahora al primer cuarto del siglo XXI y es un peligro. Y ahí es la oportunidad de los periodistas para decir, no, nosotros vamos a hacer rigurosos, comprensibles y rigurosos. Vamos a transmitir los datos, lo que pasa a la ciudadanía, para que ella saque sus propias consecuencias. Estamos escuchando Investigación de Frontera en Comunicaciones, el podcast de Cuadernos.info, la revista científica de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hoy día, conversando con los doctores Miquel Rodrigo Alsina, y Soledad Puente Vergara, editora asociada de la revista, y el doctor Rodrigo Alsina, uno de los autores de este artículo que hemos escogido con pinzas: periodismo, ética y posverdad. A propósito, Miquel, de lo que comentabas acerca de esta relación, ¿cierto?, entre el periodismo y el poder, porque ustedes afirman en su artículo que gran parte de la fuente de las noticias falsas históricamente proviene desde el poder, ¿no? Y parte también del periodismo, nuestra profesión es fiscalizar, ¿cierto?, ese poder como un ejercicio de dar grados de libertad, ¿no?, a la ciudadanía y el derecho que tienen a la información. Te quería preguntar también por la reciente noticia y propósito de empresas como Meta, que deciden, ¿cierto?, anular el apartado de fact-checking, ¿cierto?, de información, y que quieren transferir en alguna medida a la comunidad esta idea de hacer su propio chequeo de información. ¿Cómo ves esto como un ingrediente más a complejizar este ecosistema mediático y el rol
central, ¿cierto?, neurálgico, que tú nos has dicho en la respuesta anterior a Soledad, que tiene que tener este periodismo y reivindicar su saber hacer y su ética, ¿no? Y a mí me ha preocupado que Zuckerberg propusiera esto, ¿no? Que la capacidad, es decir, la profesionalidad para detectar las noticias falsas, la delega en la ciudadanía. Esto es digamos, una delegación de funciones que, bueno, a ver, la ciudadanía puede detectar noticias falsas o puede decir que noticias que no son ciertas son falsas. Con lo cual el caos que se puede crear sería impresionante. Es decir, muchas veces el poder lo que hace es, precisamente cuando hay una noticia, intentar tergiversarla, intentar decir, por ejemplo, aquí en España tenemos una experiencia del 15 de marzo, un atentado brutal en Madrid, y durante mucho tiempo, al principio, el presidente de gobierno español, que era el Partido Popular, decía que había sido ETA, porque al cabo de 2 días había unas elecciones y sabía que si decía que era un atentado islamista, como se demostró posteriormente que era, iba a perder las elecciones, como así sucedió, porque él entró con Bush y Blair en la guerra de Irak y esto provocó eh, esta reacción de los terroristas islamistas. Entonces, durante los primeros días, él decía que era ETA y llamaba a los directores de los diarios y decía que era ETA. Entonces, los periodistas aquí tienen la responsabilidad de controlar el poder. Si este control del poder lo dejamos a la ciudadanía, en este sentido, como periodistas, la ciudadanía tiene formas de controlar el poder, pero tiene que haber unos profesionales que se dediquen a ver si la información es fiable o no es fiable, porque a veces el poder intenta crear noticias falsas, como era este el caso. Entonces, los periodistas no pueden dejar, o ETA no puede dejar, bueno, esto ya la ciudadanía dirá, porque unos ciudadanos dirán que es falso y otros dirán que es cierto, y a lo mejor sin ningún fundamento, ninguna profesionalidad ni rigor. Es decir, que entonces, ¿a quién te quejas? ¿Quién es la ciudadanía? Miquel, ahí en ese sentido me surge como un desafío, que es el tema de la comunidad, porque nosotros estamos asumiendo una gran responsabilidad de decir, yo como periodista voy a hacer lo posible, todo lo que esté en mis manos, para entregarte noticias verdaderas y para que tomes tus mejores decisiones. Pero por el otro lado, aparentemente, uno tendría que empezar a pensar que vamos a tener que jugar un rol, o alguien lo va a tener que jugar, respecto de formar a la comunidad para poder reconocer cuándo es sí y cuándo es no. Porque uno reconoce, mira, este es el problema político por el que está pasando, por lo tanto sale esa fake news, pero lo reconocemos porque uno es periodista. Entonces, la formación de la comunidad para que tenga la capacidad de reconocer es un desafío que tenemos nosotros para adelante, creo, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo, es decir, la ciudadanía debe formarse en comunicación. De hecho, lo que pasa es que en España no se ha conseguido, ¿no? Porque los currículums escolares están muy apretados, ¿no? Pero educar en comunicación va a ser uno de los retos más importantes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos los chicos ya tienen su móvil, todos los chicos tienen acceso a una cantidad de información, de datos, de relatos, de historias brutal. Y si no los formamos, se van a hacer un lío, pueden ser muy fácilmente manipulables por las personas que tengan intereses más o menos inconfesables, ¿no? Entonces, en una sociedad hipercomunicada, esto que estamos haciendo ahora, hace 20 o 30 años era imposible. Esta posibilidad que tenemos de comunicarnos a nivel mundial hace que
la ciudadanía cada vez debe de estar mejor formada en relación a la comunicación y a la posibilidad de que lo manipulen a través de, ya sea redes sociales o a través del poder o los medios de comunicación. Los ciudadanos tenemos que formarnos en comunicación. Claro, porque además, como ustedes bien recalcan en el artículo, en un contexto, en un ecosistema que se organiza, que se gestiona a través de algoritmos, ¿cierto? Y que perfila a sus usuarios, pues también se corre el riesgo de vivir adentro de una burbuja informativa y romper esa burbuja desde una perspectiva periodística, profesional, deontológica también no solo es relevante, sino que también se dificulta mucho, como lo decía Soledad. Sí, permitidme que os explique una anécdota. A veces mis estudiantes en clase, estudiantes de periodismo, doy teorías de la comunicación, pero a los estudiantes de periodismo les pregunto, ¿cuántos de vosotros leéis diarios en papel? Y he de decir que no leen diarios en papel. No. Ellos se informan de otra manera. Es decir, los estudiantes se informan a través de las redes sociales, a través del móvil. El placer que yo tengo por las mañanas de desayunar leyendo el diario en papel es un placer que no tienen. Mi hijo desayuna con el móvil y yo a su lado con el diario en papel. Es decir, y les digo, bueno, claro, vosotros no leéis en papel porque no sois estudiantes de bioquímica, ¿no? Y todos nos reímos mucho, pero es que estamos en otra realidad. Estamos en otra realidad. Pero si piensa Piquel, desde ese punto de vista, el que tú estés con tu hijo con el diario en papel y él con el móvil, deberían de estar leyendo lo mismo. ¿Me explico? O sea, y esa es la gran dificultad que vamos a tener en el futuro, porque en el fondo nos pasamos muchos años aprendiendo qué es noticia, y después vemos que es noticia no es lo mismo para todos. Y ese es un gran dilema, ¿no? Sí, porque además, y lo relaciono con la pregunta anterior, porque de alguna manera las redes fomentan las burbujas. Porque claro, mi hijo sabe de fútbol, los jugadores del Bayern, sabe muchísimo de fútbol, porque se focaliza en esto. Pero a lo mejor cosas más cotidianas de Cataluña, pues no tiene tan claro. Porque el problema de las redes es que están hiperespecializadas y uno busca aquello que le interesa más, y sobre lo que le interesa más hay mucha información. Sí. Con lo cual puedes estar mucho tiempo enganchado a este tipo de información, y como el algoritmo te va diciendo, ¿tú te gusta el dulce? Pues te voy a dar dulce. ¿A ti te gusta el salado? Te voy a dar salado. ¿A ti te gusta lo picante? Te voy a dar mucho picante. Pues llega un momento que nos hiperespecializamos. Y esto, como lectores, es preocupante, ¿no? Entonces, todo esto nos obliga a repensar el público, cómo se educa al público para que tenga una visión amplia, diversa, plural de los medios de comunicación, de la realidad a través de los medios de comunicación. Estimados colegas, ¿me pueden creer que el tiempo ha volado? Estamos a 2 minutos del reglamentario, como en el fútbol. No, aquí estamos hablando de periodismo, como en la tele. Pero no quería dejar de preguntar, ¿cierto?, al doctor Miquel Rodrigo Alsina, a los autores del artículo Periodismo, Ética y Posverdad, sobre que estamos conversando, ¿cierto?, en esta nueva edición de nuestro podcast Investigación de Frontera en Comunicaciones de la revista científica Cuadernos.info, sobre lo actual. Por cierto, este artículo es uno de los más citados en nuestra revista, pero su actualidad en referencia a cómo ves la emergencia y la integración de la inteligencia artificial en esta posverdad y en el periodismo propiamente tal, que es un recurso pues que se está integrando muchísimo en los medios, en las agencias informativas, como para la última pregunta para ir cerrando. Uy, lo que pasa es que no es una pregunta de 2 minutos. Por cierto. Es
el siguiente escalón. La inteligencia artificial que nos afecta como profesores, que afecta a la productividad. Es decir, es una nueva realidad que, por ejemplo, en mi caso, estamos planteando a ver cómo la integramos en la educación, ¿no? Porque a veces te das cuenta que pides un trabajo y está hecho con inteligencia artificial, porque la que es gratuita, el ChatGPT que es gratuito, a veces te pone bibliografía que no existe. Ah, sí. Entonces dices, hombre, ¿esto dónde lo has sacado, no? Entonces, pero la que es de pago, aparentemente no. Yo solo he utilizado la gratuita para ver cómo funciona ahí y saber qué es este mundo. Entonces, es unos retos, por ejemplo, es decir, vale, haz el ejercicio con inteligencia artificial y luego corrígelo. Y yo te voy a valorar la corrección que haces de lo que ha hecho la inteligencia artificial. Porque esto es lo que yo valoraré. Porque prohibirla va a ser imposible. Va a ser imposible. Son poner puertas al campo. Es decir, entonces, es una nueva realidad que afectará al sistema productivo, al sistema educativo, que vamos a tener que enfrentarnos en el sentido de no negarlo, sino cómo lo aprovechamos. Un poco como el judo, ¿no? Es decir, coger la fuerza del chat GTP y hacerlo caer, en el sentido de vencerlo, ¿m? Y utilizarlo para que sea productivo, porque esto estará en la productividad de, de, por ejemplo, ahora incluso confieso que yo lo he utilizado, por ejemplo, en el último artículo que hemos publicado, bueno, que hemos enviado a publicar, a ver qué dicen los revisores, para hacer el abstract. Puse el artículo, esto lo comenté con los otros autores, y dije, mira, lo voy a utilizar como primera vez en mi vida para probarlo, porque me va muy bien para decir, hazme un resumen de 200 palabras, porque me piden 200 palabras, y de inglés de 150. Y luego yo lo corrijo. Pero lo hizo bien, Sí, lo hizo po. bien. Eso Exacto. bien, y me es más sencillo que ponerme yo, llevo 180. ¡Ay, me he pasado a 250! A ver, ¿qué reduzco? Entonces, me fue muy bien. Es decir, Sí. lo reconozco, me fue muy bien hacer el resumen y los demás cosas dijeron, sí, sí, consideramos que esto no nos ha hecho el artículo ya lo tenía. Yo lo puse y hazme un resumen de esto. Es decir, hay que utilizarlo y Sí. es el gran reto de ver cómo lo utilizamos para que sea productivo y sea de forma ética. Exactamente, ética y declaración de uso y bueno, todo lo que está también permeando este nuevo fenómeno a las políticas editoriales, a las buenas prácticas en revistas científicas como cuadernos.info. Estimados colegas, les quería agradecer muchísimo su presencia, tu conexión, Miquel, desde Barcelona, repasar este importante artículo, ¿cierto?, que tiene mucha vigencia. Invitarlos a ustedes también a leerlo, a seguirnos también en nuestras redes, el próximo capítulo del podcast que también va a estar muy interesante. Y muchísimas gracias a nuestra editora asociada Soledad Puente por participar en esta entretenida conversación. Muchas gracias por la reflexión, Miquel, ¿eh? Gracias. Ha sido un placer, encantado. Muchas gracias. Saludos desde Cataluña. Recuerden siempre que nos pueden encontrar en www.cuadernos.info.cl. Nuestra revista es de acceso abierto. Ustedes tienen la posibilidad de leer sin costo alguno toda la producción de nuestra revista y de seguro va a cumplir con sus distintos intereses.